no es, o no la nombramos, creo que no la nombramos. Pero bueno, puede salir por evaporación, pero las sales no se evaporan, entonces quedan acá. Esto entonces tiene una entrada constante o regular de agua con sales, las sales se evaporan, las sales se concentran, ¿sí? El agua puede salir, las sales no. Y bueno, un poquito contando por qué se concentran. Básicamente los procesos que determinan que se concentren las sales son aquellos que permiten que el agua salga en forma de vapor y deje las sales atrás. Ellos pueden ser la evaporación directa, como ocurre acá en la salina, o la misma transpiración de las plantas. La transpiración, para los que no están en tema, es las plantas absorben agua, restringen a las sales de las raíces y de alguna manera convierten esa agua en vapor, pero dejan las sales atrás. Esto, la evaporación ocurre a nivel superficial, la transpiración un poquito más abajo en el suelo. ¿Estamos? No lo aclaré, pero por ahí hay gente de muchas disciplinas diversas, entonces si quieren pararme en cualquier momento, pueden pararme y aclarar algunas cosas. Como dijimos, hay salinizaciones primarias y hay salinización secundaria. Es por causas naturales, la salinización secundaria es por causa del hombre. El hombre genera un desbalance hídrico que de alguna manera favorece la salida de agua de vapor, en forma de vapor, dejando sales atrás. Y como causas principales de salinización secundaria tenemos, por ejemplo, el riego, y este es un ejemplo muy clarito de un riego por goteo, donde el agua por esta cañería, con sales disueltas, cae en forma de gotitas acá en este cultivo, y como hay mucha evaporación, se seca el agua y queda la sal disuelta. El otro ejemplo es el de salinización secundaria fuera de riego, o dryland salinity, como le dicen en inglés, y que por ahí Vicky ya les desarrolló en el primer seminario que tuvimos en este ciclo de seminarios, pero bueno, vamos a retomar un poquito a lo largo de este seminario, y bueno, es lo que vamos a desarrollar en esta charla. Entonces, como dijimos, el movimiento de agua y sales están muy relacionados, o sea, mejor dicho, el movimiento de sales depende básicamente de qué pase con el agua. Entonces, lo que tenemos que hacer para entender un poquito de por qué ocurre esta dryland salinity es entender cómo funciona el balance hidrológico en las planicies semiáridas. Las planicies semiáridas, digamos, básicamente tienen una vegetación adaptada a condiciones de semiárides, donde toda la precipitación que entra prácticamente es consumida por la vegetación, ¿sí? La vegetación, toda el agua que entra por lluvia, que podría lavar sales, la consume, entonces no genera lavado, pero sí concentración de sales, porque en la medida que consume el agua de la lluvia, que puede traer una poquita cantidad de sólidos, la va dejando atrás. Esto en el proceso de milenios va acumulando una gran cantidad de sales que, digamos, como no hay mucha agua sobrante, no van a ser lavadas, ¿sí? Entonces la característica fundamental de los sistemas de planicies semiáridas, sobre todo, es que los suelos son bastante secos y tienen muchas sales. Cuando uno altera este equilibrio, por ejemplo, al incorporar cultivos agrícolas a la matriz del paisaje, lo que tenemos es que en general estos cultivos consumen menos agua en forma de evapotranspiración. No lo dije antes, pero la evapotranspiración es la suma de la evaporación y la transpiración, estos procesos que acumulaban sales. Entonces, básicamente lo que ocurre es que la precipitación en promedio es mayor que la evapotranspiración y por lo tanto empieza a sobrar agua. Este agua sobrante, fundamentalmente lo que hace es lavar sales, lo que habíamos hablado de transporte, dijimos transporte, sí, ¿no? Bueno, lava las sales hacia horizontes cada vez más profundos del suelo. Entonces lo que ocurre acá es que quedan suelos menos salinos, más lindos para los cultivos, y las sales quedan abajo, donde no molestan. Con el transcurso de los años, estas sales alcanzan lo que es la napa freática, que es agua libre, que está abajo de casi todo el ecosistema, que puede ser muy salina, ¿sí? Generalmente la concentración de agua del agua libre que está, o de la napa freática, está en equilibrio con la que es la concentración de sales del suelo, ¿sí? De la solución del suelo. Entonces, si esto es muy salado, probablemente esto sea muy salado. Los sucesivos pulsos de drenaje profundo, que es ese flujo que lava las sales hacia abajo, generan que al alcanzar la napa freática vaya subiendo, ¿sí? O sea, nos sobra esta agua que estaba tranquilita acá, quietita, por mucho tiempo. Lo que pasa es que lo que ocurre es que empieza a subir. Pero esta agua está cargada de sales, ¿sí? Todas las sales que tenían, más las que entraron por el lavado, van subiendo hacia arriba, ¿sí? Al alcanzar la zona de influencia de las raíces de los cultivos, lo que ocurre es que puede afectar su crecimiento y su productividad. Nuestra hipótesis era que las pasturas, o sea, los pastos que se siembran para darle de comer al ganado, tienen un mayor consumo de agua que los cultivos,
por lo tanto, pero menos que el de los bosques, ¿sí? No estaría en equilibrio con lo que es el equilibrio hidrológico del ecosistema nativo. Entonces, de alguna manera, todo este proceso estaría pasando también bajo pasturas, pero con una tasa menor. Entonces, lo que esperaría uno es que esto venga un poquito más relegado. Que siga ocurriendo lavado, que siga ocurriendo recarga freática, pero que esto esté un poquito más retrasado con respecto a esto. Si esto uno lo lleva a la matriz del paisaje y si tiene que esto representa muy poco de la superficie del paisaje y esto representa mucho, lo que puede ocurrir es que esta recarga que ocurre acá y esta recarga que ocurre acá puedan ejercer una presión hidráulica sobre la napa freática que hace que esta se eleve independientemente de que suba, digamos, independientemente de que no haya drenaje por acá. ¿Hasta acá vamos bien? Por favor, si no me paro. Entonces, lo que puede pasar es que esta napa freática no solo afecte a cultivos y a pasturas, sino incluso también puede afectar a la vegetación nativa que por ahí está acostumbrada o adaptada a suelos salinos, pero no condiciones de agua superficial o anegamiento. Esto es lo que ocurrió en Australia, donde el desmonte de hace más de 100 años para implantar pasturas y cultivo de trigo fundamentalmente generó el gradual ascenso de la napa freática que hizo que muchos años más tarde la napa alcance la superficie del suelo y de alguna manera genere salinización. Por un lado, porque digamos, tenemos a la napa cerca de la superficie del suelo y empieza a subir el agua a capilaridad y de alguna manera favorece la evaporación, y al favorecerse la evaporación el agua se va, pero las sales quedan. La vegetación nativa, como este arbolito de acá que quedó caput, no puede consumir esa napa, entonces, bueno, muere y lo que hace es favorecer aún más el balance hacia la evaporación, ¿sí? Tenemos menos capacidad transpirativa, se favorece la evaporación y la concentración de sales en la superficie del suelo. Digamos, estas cuestiones tienen mucho en común con lo que está pasando en el Chaco semiárido, donde tenemos, por un lado, condiciones de semiaridez que favorecen la evaporación, tenemos un relieve muy plano que favorece que no haya transporte para eliminar las sales, y tenemos mucho desmonte, que estas zonas sombreadas de acá, perdón, este es el Chaco semiárido, que abarca del norte de Argentina, oeste de Paraguay y este de Bolivia, y donde tenemos que todas estas áreas sombreadas son zonas desmontadas. Entonces vemos que hay zonas, y sobre todo clústeres o pools muy concentrados de deforestación, donde lo que está haciendo el hombre es generar desbalances hidrológicos, ¿sí? Porque estas deforestaciones son más que nada para implantar cultivos y pasturas. Entonces, esto es más o menos reciente, este es de 2015, pero ya hace unos 10 años o más, el oráculo Jovaji decía, che, esto que pasó en Australia puede pasar en el Chaco. Y bueno, esa es una de las razones por las que vine acá a San Luis, es el tema de mi tesis doctoral. Y bueno, nuestra pregunta fundamental era, ¿hay riesgo de salinización en el Chaco semiárido? ¿Es posible evitarla con los cultivos? Es nuestra segunda pregunta. Digamos, sabemos que los cultivos pueden favorecer esta salinización, queremos ver si dentro de las opciones agrícolas hay formas de, por lo menos, reducirlo. Esta foto no lo favorece mucho Esteban, que se prestaba bárbaro para esto, podría haber sido con un pucho y un vaso de whisky tranquilamente. Pero bueno. Entonces, bueno, respecto a nuestra primera pregunta, si hay riesgo de salinización en el Chaco semiárido, nos fuimos a Bandera, que es acá en el sudeste de Santiago del Estero, que, digamos, reunía unas características muy buenas para nuestro estudio, digamos. En primer lugar, es hiperplano, semiárido, pero a su vez está ahí en el borde del Chaco semiárido, entonces tiene una transición entre semiárido y húmedo. Hay años que llueve muy poco y hay años que llueve bastante. Entonces, si hay años que llueve bastante, uno puede esperar que el efecto del hombre y de desequilibrio ecohidrológico que puede generar sea mucho más manifestado en una zona donde llueve más. Por otro lado, es una de las principales zonas o clústeres agrícolas, entonces donde tenemos no solamente mayor deforestación, sino además mayor cantidad de cultivos. ¿Sí? Y además, dentro de lo que es el Chaco semiárido, está en una zona baja, digamos, la pendiente viene bajando por acá, entonces es donde esperaríamos que estén las napas más cercanas. De alguna manera, el diagnóstico que puede estar pasando acá nos sirve para ver cómo puede evolucionar todo el resto del Chaco semiárido, digamos, este es como sería la punta de lanza de lo que puede llegar a pasar. Entonces, un poco para responder esta cuestión de si hay riesgo de salinización secundaria, revisando un poco la bibliografía, hay un montón de trabajos en Australia, que es uno de los principales problemas ambientales que tienen, y están estudiando un montón de esto,
Me gustó el trabajo de este Dolby porque pone sobre relieve, digamos, cuáles son las características fundamentales que desencadenan este proceso. Y fundamentalmente son una alta carga natural de sales en el perfil del suelo, propia de zonas semiáridas, o sea, este es un factor natural propio del sistema, una napa freática salina capaz de afectar el crecimiento de la vegetación, ¿sí? Y un cambio hidrológico que genere excelentes ciclos que recarguen y eleven el nivel de la napa. Es decir, si esta napa es salina pero está abajo, muy profunda, ni pincha ni corta. Cuando sube la napa es cuando empezamos a tener problemas. Y este ascenso de la napa ocurre cuando nosotros tenemos un cambio hidrológico importante. A estas tres características le sumé una del oráculo Jobashi, que dice que además tiene que haber un relieve plano o muy plano para evitar que esas sales salgan del sistema por, digamos, por ríos o por escurrimiento superficial. ¿Se entiende hasta ahora? Ok. Bueno, entonces fuimos a Bandera, como le dijimos, y lo primero que hicimos fue buscar sitios pareados de agricultura monte. No se ve acá, lo oscurito es monte, lo más clarito es agricultura. Fíjense que prácticamente de monte hay muy poco, casi todo es agrícola o ganadero. Y lo que buscamos eran situaciones pareadas, o sea que estén uno al otro, como para representar situaciones similares originalmente, ¿sí? Buscamos sitios que fueron desmontados más de 40 años, que eso lo vimos con imágenes satelitales, y montes que tuvieran su condición de montes desde hace 40 años y seguramente desde toda su historia. Entonces, en estos sitios pareados, que en este caso elegimos, fuimos en 2012, lo que hicimos fueron perforaciones con barrenos, que muchos ya conocen, estos barrenos que permiten hacer pozos muy profundos, de muy poco diámetro, como para explorar bien el perfil del suelo hasta la napa freática. Tomamos muestra de suelo y al llegar a la napa freática tomamos muestra de agua. Además, como estos muestreos son puntuales, es decir, que por ahí uno pincha acá, pero se queda con la duda si hubiese pinchado 5 metros es representativo o no, hubiese dado lo mismo, lo que hicimos fue cruzar con este aparato, que es una especie de tomógrafo, que lo que hace es medir la conductividad eléctrica de todo el suelo hasta los 6 metros, para tomar muchas repeticiones de cada situación y de alguna manera asegurarnos de que este punto representativo, solamente un pinchazo, sea representativo de todo lo que pasa en el lote. ¿Se entiende? Bueno, no les dije acá... Una pregunta. Sí. ¿Qué hacen primero? ¿Pasan la sonda o lo...? Idealmente, pasar la sonda te daría la idea de dónde te conviene pinchar. Pero nosotros, como estábamos cortos de tiempo, lo que hacemos era pinchar y después pasamos la sonda y por las dudas. A ver qué nos daba. O sea, tu pregunta va hacia, digamos, elegimos los puntos muestrear o si fueron en azar y después pasamos a ver qué están representados. Bueno, hicimos eso. Pinchamos. Pero además los puntos estaban una serie de metros adentro del monte o una serie de metros adentro de la agricultura, Sí, digamos. estaban como 100 metros del borde de cambio de cobertura. ¿Está bien? ¿Eso también lo pasaste en el monte? Sí, teníamos una picada finita ¿cómo robada. hiciste? Ok. Sí, teníamos una picada ya hecha, que estaba transitada por ganado, y aprovechamos para meternos bien. El parche de monte lo hicimos en un monte de acá que tenía como 1 kilómetro de ancho, así que nos puede estar bien adentro. Además adquirimos una habilidad con un machete. Sí, no está Ricardo acá, pero... Adquirimos. Bueno, la cuestión es que cada una de estas muestras de suelo lo que hicimos es traerla para el laboratorio y le hicimos mediciones de conductividad eléctrica, que es una forma de estimar salinidad de la solución del suelo, y le medimos también los cloruros, que los cloruros es una sal muy útil como trazador de cambios hidrológicos porque se mete, digamos, entra en muy bajas concentraciones por la lluvia, pero no se genera en el suelo. Entonces, de alguna manera, lo que te dice es, digamos, cuánto está entrando de cloruro por lluvia, y en la medida que la vegetación lo va consumiendo, lo va también descartando, vamos consumiendo el agua, deja los cloruros atrás. Dale, gracias. Y entonces, un suelo con una alta carga de cloruro lo que nos dice es que hay vegetación, o por mucho tiempo, vegetación activa, consumiendo agua, pero al mango, y deja los cloruros atrás. Por otro lado, si tenemos un suelo con baja concentración de cloruro, lo que nos está indicando que esos cloruros que normalmente se encuentran en alta concentración fueron lavados. Es decir, que un cambio hidrológico es un micrositio donde hay mucho lavado, o sea, donde la lluvia excede la evapotranspiración y lava los cloruros hacia el fondo. ¿Estamos?
Entonces, hicimos esos perfiles en profundidad de suelo. Esta es la profundidad de suelo, esta es la concentración de cloruros en partes por millón. Y para que se den una idea, una parte por millón, o perdón, 10.000 partes por millón, es lo mismo que decir 10.000 gramos por litro, ¿sí? Entonces, 10.000 gramos de sal, o de cloruros en este caso, por litro de agua, ¿sí? 10 gramos de cloruro por litro de agua sería una parte por millón. 10. ¿Se entiende, no? Le echamos 3 ceros y decimos, esto en vez de 10.000 es 10 gramos por litro, ¿sí? Y lo que encontramos es que en el monte, que es esta línea verde de acá, teníamos hasta los 70 centímetros más o menos un perfil lavado de cloruros, es decir, que hubo lavado hasta ahí, y que después el consumo de los árboles dejó que fluya más agua hacia abajo. El agua llega hasta acá y no baja nunca más. O sea, encontramos piles muy secos, pero digamos, el agua puede tener injerencia en el lavado de las sales hasta ahí. Después de esto, ya el monte hace un uso tan exhaustivo del agua que no parece que haya más lavado de sales. Cuando vemos qué pasa con la agricultura, vemos que no hay nada. Hubo un lavado total de sales. Esto, de alguna manera, confirma un poco la hipótesis del oráculo Kobayashi de que cuando uno cambia hacia agricultura en el Chaco semiárido, digamos, desmonta, elimina la vegetación nativa, capaz de subir agua al extremo y pone un cultivo agrícola de menor capacidad de consumo, hay un lavado de sales que, digamos, hay un cambio hidrológico que genera lavado de sales y carga de la napa freática. Que en este caso la napa freática estaba bajo el monte, a los 8 metros de profundidad, y que en el sitio agrícola pareado la vimos 70 centímetros por arriba. ¿Sí? Son varios años de agricultura. Sí, perdón, no sé si lo aclaré antes, pero es una agricultura de más de 40 años. ¿Sí? Entonces, dijimos, bueno, bárbaro, ¿qué pasa con los otros sitios? Básicamente, más o menos, el patrón se repite. ¿Sí? Teníamos muchas sales. Fíjense que esto es 10 gramos de cloruro por litro de agua. Si esto lo pasáramos a cloruro de sodio, sería 16 gramos de sal de mesa por litro de agua, que es más o menos que nosotros le echemos esto a la botellita de agua. ¿Sí? Y fíjense si le gusta. Ok, entonces vimos por un lado un lavado bastante consistente en lo que son los cloruros del suelo en todos los sitios y además un ascenso que más o menos será similar. ¿Sí? Esto con lo que es el perfil del suelo. ¿Qué pasa? Perdón, adelante. Entonces, esto con lo que es con el perfil del suelo, que lo pudimos de alguna manera corroborar con esta medición más continua, con más repeticiones, pero menos precisa, que es el aparatito este. ¿Sí? Entonces nosotros recorrimos desde este punto donde teníamos el pinchazo que le mostré, sería este pinchazo de acá, en el sitio 5, y lo que hicimos es atravesarlo de punta a punta. ¿Sí? Y fíjense que acá lo que tenemos es, acá abajo tenemos el perfil del suelo, desde los 0 hasta los 6 metros de profundidad, y esto sería, digamos, de acá para allá, el trayecto recorrido de acá para allá. ¿Se entiende? Es una expansión de lo que ocurrió en este trayecto. Y la escala colorimétrica por ahí no es del todo muy linda, pero fíjense que mientras nosotros estábamos en la agricultura de 40 años, veníamos por acá y teníamos colores entre amarronados y verdes. ¿Sí? Hasta acá. ¿Sí? Amarronados y verdes, estamos en el piso de la escala, más o menos, y ni bien pasamos de la agricultura al monte, ¡pumba! Pasamos a marrón clarito blanco. Estamos por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? El corte es neto, digamos. Tenemos muchísima más salinidad en el monte que en la agricultura. Demostrado con este aparatito. Pero esto no es un solo punto. Esto en este caso son 70 puntos. 70 mediciones. La diferencia es marcada, digamos, acá le puse con la línea donde está el quiebre, pero es clarita, digamos. Uno pasa, mide con el aparato 5 metros antes y después del bosque y es un cambio notorio. Atravesamos también hacia el otro lote, que no teníamos permiso, pero lo atravesamos igual porque estábamos ahí, salimos. Y bueno, en este caso era un desmonte mucho más reciente, que no tenía cultivo todavía, era como que habían desmontado, pero lo dejaron así. Lo que vemos es que la situación es intermedia, anda en la gama de por acá. Es un desmonte del 2008, que no fue sembrado, y que ya muestra evidencias de lavado de sales. ¿Vamos? ¿Lo muestraste cuántos años después, perdón? Este tenía 40 años de agricultura. Esto es 2012. Ah, okay. O sea, tiene 4 años de desmonte.
¿Pediste perdón? Sí, Jorge. Jorge sí pidió perdón para el dueño de acá. No, fuimos hasta la casa, pero Pero yo ya estaba adentro. ya estábamos adentro, fuimos. Ok, bueno. Entonces esto de alguna manera corrobora nuestras mediciones puntuales. Eso es lo que pasó con el suelo y esto pasa con la napa, digamos. ¿Se acuerdan que además de medir el suelo, tomamos muestra de la napa? Y acá hay un gráfico de lo que es la profundidad de la napa en función de la salinidad medida en decisiones por metro, que es la forma en que se mide, digamos. Suelos más salinos son más capaces de conducir la electricidad y esto es una medida de conductividad eléctrica. Entonces, cuanto más alto la conductividad, mayor es la salinidad. Y acá pusimos unos valores arbitrarios, más o menos lo que se toma de 4 decisiones por metro puede ser más, podemos llevarlo a 6 si quieren, de umbral de qué tan buena es el agua para los cultivos. Supuestamente, digamos, no se ve, esto supuestamente está sombreado, pero esta zona de acá, por encima de 4 decimens, es para los cultivos, y esta zona de acá marca la zona en la que la napa empieza a tener influencia sobre los cultivos. 3 metros le pusimos. Entonces, si la napa está por debajo de esto, no pasa nada. Si la napa está por detrás de esto, no pasa nada. Nuestro cuadrado candente sería este. ¿Sí? Esta es nuestra zona de peligro. Y vimos qué pasaba con la napa bajo el monte. Generalmente estaba muy salada, muy por encima de nuestro umbral, ¿sí? Pero todavía está profunda. Digamos, está entre los 8 y los 5 metros de profundidad. ¿Sí? En todos los sitios. Los sitios que están por ahí con más salinidad y además más concentración de sales son estos de acá, que están en una posición topográfica un poco más baja y que están más cerca de Bandera, que es la ciudad más importante de la zona. O sea, esto es lo que teníamos bajo el monte y después de 40 años de agricultura, digamos, suponiendo que la condición inicial es esta y los cambios que esperamos con la agricultura son la situación de los pozos agrícolas que medimos, lo que vemos es esto, ¿sí? O sea, por un lado, vemos que lo que decíamos antes, la profundidad de la napa freática bajo los lotes agrícolas es un poquito más cercana a la superficie, ¿sí? En promedio 70 centímetros subió, pero bajó mucho la salinidad. Bajó de 30, por decirlo de alguna manera, a 20, ¿sí? Y esto es en 40 años, ¿sí? No es que del día de ayer a hoy. Entonces, uno con estos datos lo que dice, bueno, si en 40 años la napa subió 70 centímetros y todavía estamos relativamente lejos de la zona de peligro de los cultivos y que además baja 10 decimens, es como que nos quedamos un poco más tranquilos. Una extrapolación directa de esto diría que esta napa nunca va a jorobar, porque cuando llegue a una profundidad, cuando llegue a esta profundidad va a estar muy diluida. Y esta por ahí nos podría llegar a generar algún tipo de peligro. Sin embargo, si se acuerdan lo que les dijimos, digamos, esta extrapolación por ahí es engañosa. Porque una napa cercana lo que implica es que empiece a evaporar o ser consumida por las raíces de los cultivos. Y en la medida que esto ocurre, estos procesos de concentración, la salinidad tiende a subir. Entonces, de alguna manera, esta extrapolación no es muy segura, digamos, no es muy correcto hacer esta extrapolación, ¿sí? Pero bueno, hay otra cuestión al respecto que la vamos a discutir un poquito más a fondo después. Fuimos al año siguiente, esto era el 2012, ahora fuimos en el 2013, encontramos otra situación muy linda para medir para agricultura monte, que era un desmonte mucho más reciente. Este es un desmonte del 93, o sea, tendría 18 años cuando fuimos. Ponele 20 años. Entonces, hicimos de nuevo el pozo en la agricultura, el pozo en el monte, perdón, esta es la profundidad de la napa freática, las barras azules indican lo que es la lluvia en 2 años, y bueno, acá es un eje temporal que va desde mayo del 2013 hasta junio del 2015, ¿sí? Son 2 años. Pinchamos y dijimos, pucha, el monte tenía la napa 7,3, más o menos parecida a la que habíamos visto antes, pero la agricultura con solamente 20 años estaba en 5,7. Esta diferencia nos da más o menos 1,5 metros por arriba. Diferente de nuestros 70 centímetros con más tiempo. Entonces ahí dijimos, bueno, ojota, no es tan extrapolable lo que vimos antes. Entonces hicimos estos pozos y
tomamos el recaudo de instalar unos sensores que medían continuamente la profundidad de la napa freática. ¿Sí? Entonces, fuimos al otro año, hicimos los mismos pozos, vimos que en el monte no había cambiado nada y en la agricultura estaba un poquito más por arriba. Joya, es lo que queríamos ver. Tenemos una evidencia directa que en un año la napa recargó 30 centímetros. ¿Sí? Y en el monte no se movió, es decir, que la napa queda ahí quietita como esperábamos que pase. Como instalamos esos sensores, nos llevamos, hay buena cosita. La napa venía bajando muy lentamente bajo la agricultura y empezó a manifestar una recarga hacia el final de la estación de crecimiento de los cultivos. Esto más o menos es lo que esperábamos. Lo que no esperábamos por ahí es que con el pico de lluvia no haya visto nada de recarga, sino que fue mucho después. ¿Sí? ¿Por qué ocurre? Porque primero, para que haya recarga, el suelo tiene que mojarse todo por debajo de la zona, por todo el perfil de raíz cultivo, hasta llegar a la napa freática. Y recién una vez que llueve sobre el suelo mojado, hay recarga freática. Entonces, no necesariamente está relacionado el pico de lluvia con lo que es la recarga freática. Esto, de alguna manera, venía bien de la mano de lo que veníamos diciendo, pero cuando vimos lo que pasaba en el monte, pucha, supuestamente tenía que estar tranquilita. Bueno, lo que vemos es que durante el periodo bajo el monte, en el periodo que no llueve, la napa viene bajando. Y viene bajando bastante. La evaporación no pincha. O sea, no, estamos muy profundo como para que la evaporación haga algún ruido. ¿Qué pudo haber pasado para que la napa baje tanto? Consumo. Estos árboles están llegando hasta esta napa y están tomando napa que tiene 30 decibeles de sal. Un montón de salinidad. ¿Sí? Y la toman sin ningún problema. Cuando empieza a llover, suspenden el consumo de la napa y hay un salto hidráulico que, digamos, es como que la bomba de succión que tienen los bosques para tomarle agua de la napa durante el periodo seco, llueve, tienen agua más linda, superficial, con más raíces, dicen, me conviene tomarla de arriba, suspendemos la extracción de agua de la napa, entonces pega estos saltitos. ¿Sí? Y esto se ve, digamos, consistentemente, digamos. O sea, fíjense que acá, en la parte de acá, llueve un poco menos, además es en los meses de diciembre, que es por ahí más caluroso. Cuando vuelve a llover, pega saltitos hidráulicos de nuevo, y nosotros lo que pensamos que por medir acá 7,3 y 7,3 nos quedamos tranquilos que no se movía, en realidad se está moviendo muchísimo, y muchísimo más que la agricultura. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Esto de alguna manera nos ayuda a corroborar esta hipótesis, pero además nos dice que los montes pueden consumir napa muy salada, y eso no es menor. Cuando pusimos los sensores de nuevo el otro año, digamos, acá se nos cortó la cantidad de datos que podía juntar el sensor, lo pusimos de nuevo acá, y prácticamente no hay bache, pero digamos, tenemos que, cuando vimos el otro año, en un año que llovió un poco más, no muchísimo más, ¿sí? La media de este lugar es de 950 milímetros, la napa bajo agricultura venía parejita, quietita, y de repente hacia fines de año, en noviembre, diciembre, ¡pumba! Pega un salto de 3 metros en un mes. Esto es, para los que tienen muchas nociones de esto, es un montonazo. Piensen que la napa estaba a 6 metros y ahora está a 2. ¿Sí? Otro evento igual está en superficie, digamos. Otro evento igual y la tenés en superficie. Claro. Otro evento igual y la tenés en superficie. ¿Sí? Porque esto, digamos, una vez que pegó este salto, tenés todo el suelo mojado y si hubiese llovido un poco más acá, hubiese seguido subiendo. Igual, Sí. porque no lo dijiste, pero o sea, son texturas bastante finas y no es Sí. tanta agua como la que... Para generar ese salto no es tanta Sí, agua como la que estamos totalmente. acostumbrados a escuchar más en la zona de acá en la Pampa. Sí, totalmente. Pero bueno, digamos, supongamos que se necesitan 10 milímetros para levantarla, perdón, 10 centímetros para levantar 1 metro. ¿Sí? O sea, 100 milímetros para levantar la banana 1 metro. 1 milímetro por centímetro. Sí. Entonces, fíjense que subió un montón. Y después, bueno, bajó un poquito. ¿Qué pasó en el monte? El monte, el momento este de la subida, fíjense que casi no acusó residuo. Sigue subiendo, pero piensen que es un monte que está solito en una matriz agrícola rodeada. Entonces, nosotros cuando medimos acá, al final del ensayo, el perfil de salinidad del monte sigue igual. O sea, el agua esta que generó este ascenso freático no viene de arriba, sino de la presión hidráulica generada por todas las zonas vecinas. Y esta misma presión hidráulica es la que elevó la napa
un sitio de pastura que estaba al borde de nuestro monte. Esta pastura está desmontada creo que en 2010, una cosa así. Era un monte muy reciente, pero aún así manifestó recarga freática. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Digamos, primero que el monte puede tomar agua de napa y que, digamos, de alguna manera puede usar la napa freática, pero no, eso no impide de alguna manera que sienta la napa si en toda la matriz del paisaje está subiendo napa. En este caso, que en la agricultura se vio un cambio muy brusco, un ascenso de napa muy brusco, que después vamos a ver se replicó en varios, digamos, en toda la región. Esto es un punto de un lote, pero esto se replicó en toda la región, ¿sí? Es un cambio hidráulico que no tiene precedentes porque nosotros cuando medimos acá y acá la salinidad, veíamos que había mucha sal en el suelo todavía como para explicar el proceso de recarga. Cuando medimos acá, eso estaba totalmente helado de sales y tenía la napa muy cerca, ¿sí? Volviendo para ir a otro sitio que tenía la napa más cerca, también pusimos los mismos sensores, solamente en el último año, y veíamos que, bueno, lógicamente, como tenían la napa más cerca, empezaron a recargar antes, o sea, no tenían que mojar tanto suelo, y, digamos, se dio el mismo salto el mismo ascenso freático brusco, pero un poquito más retrasado en el tiempo, ¿sí? Esto no se explica por la lluvia que cayó acá, sino simplemente porque el suelo estaba más mojado. Entonces, como estaba más mojado, se necesitó menos agua para la napa freática. Acá ya estaba prácticamente afectando directamente a los cultivos, que de alguna manera muestras bastante consumo. Si no es por los cultivos, puede ser también por la evaporación, puede ser por las dos cosas. Pero fíjense que, a diferencia de esta situación, ahora sí, como decía Fran, cualquier lluvia nueva levanta facilísimo la napa. Y fíjense que acá llegó a la superficie lo que se ve como inundación. O sea, acá el agua de napa freática que estaba a 4 metros terminó en inundación. En este periodo de 2 o 3 meses. Y fíjense que en este caso el monte estaba también solo, pero con la napa mucho más cerca alrededor. Digamos, o sea, tenía situaciones de napa mucho más cercana alrededor. Ya no puede sostener esta napa tan abajo, sino que fue subiendo bastante. Y acá en esta situación terminamos con 2 metros de profundidad de napa bajo el monte. ¿Sí? Seguramente el perfil de cloruros, que no lo tenemos, pero lo tendríamos que haber hecho, hubiese dado muy diferente a lo que medimos inicialmente. Raúl. Sí. Creo que no lo dijiste, pero por lo menos. Y es los ascensos, digamos, en el monte, digamos, cuando deja de consumir, Sí. lo que están reflejando es que está fluyendo agua desde la agricultura hacia el monte, digamos. No, Sí, no es que se le escapa agua al monte, No. sino que No. el flujo de agua aparentemente continuo que hay entre la agricultura, Totalmente. la napa más arriba Sí. y el monte. Sí. Pero Raúl, ¿esa napa que asciende además se diluye o mantiene...? Excelente. Digamos, se diluye. Creo que no tengo los datos de conductividad ahora. No lo tengo, pero se diluye un montón. Y además es como que se estratifica también, ¿no? Totalmente, digamos, nosotros cuando medimos el agua acá era dulce. Por eso lo usan, ¿no? Por eso lo podemos usar. Sí, exactamente. Digamos, o sea, como dijimos antes, digamos, los procesos pueden ser de concentración y de dilución, ¿sí? En un sistema más o menos cerrado como este, que no tiene transporte por ríos ni nada. El agua no puede, digamos, como tenemos la napa, el agua no puede ser lavada más abajo. Entonces la única que le queda es o concentrarse o diluirse. Cuando llueve, la napa se diluye. El caso es que cuando empieza a secarse esa napa, vuelve a concentrarse la sal. Entonces nosotros lo que hoy vemos como agua limpia o agua linda, con el tiempo se va a volver salada. Sobre todo porque también es como dice Fran, no solamente dilución, sino que el agua dulce se apoya sobre el agua salada. Y entonces en la medida que el cultivo empieza a consumir agua dulce, está como traccionando el agua salada hacia arriba. En algún evento de crecida anterior, teníamos una evidencia anterior a la tesis de Raúl, de campos que con la napa cerca, que yo andaban muy bien, y después de una serie de años secos empezaron a ser los peores campos, digamos, los peores lotes. Y no tenían sal arriba, tenían sal en segundo metro. Sí. Una pregunta, Raúl. Esto es un pinchazo dentro del monte y un pinchazo dentro de la agricultura. Sí. ¿Cuántos metros desde el cambio de vegetación? 50 a 100 metros.
O sea en este que- caso menos incluso. O sea que es, digamos, el comportamiento de la napa que vemos en el monte Sí. por flujo horizontal de agua Sí. significa que también parte de la napa en la agricultura está bajando por desplazamiento hacia el monte. Sí, igual la conductividad esa es muy baja, digamos. Son sedimentos muy finos y la conductividad es muy baja entre... Entonces, eso lo que nos permite ver es esta diferencia de nivel, que de repente, en este caso, son como 4 metros de diferencia Sí. en situaciones muy cercanas. Ajá. ¿Sí? Porque lo que vos decís es correcto, pero es muy lento esa ecualización. Ajá. Entonces, vos podés tener un salto muy abrupto en profundidad de napa en pocos metros. Ah, bien. No, la pregunta iba un poco a que esto, digamos, los pinchazos que hicieron ustedes justamente es combinación monte-agricultura. Sí. ¿Cómo será el comportamiento en agricultura sola en lugares que no tienen monte en ningún lado del Claro. alrededor? O sea, Digamos, que los hacen es más fácil ver eso que lo que es el monte, porque digamos, Claro, la agricultura está mucho más representada que el monte. Exacto. Entonces, nos quedó pendiente hacer un pinchazo, o mejor dicho, una misión geoeléctrica en profundidad de cómo es la salinidad del agua bajo el monte en un parche de monte bien grande. Bien. Pero bueno, eso con respecto a lo que si hay riesgo de salinización secundaria, todas estas misiones de campo apuntaban a responder esa pregunta. Y lo que tenemos es que tenemos muchas evidencias como para decir que, digamos, hay condiciones predisponentes naturales, como una alta carga de sales, hay mucha salinidad de la napa freática, y además hay un cambio hidrológico que genera un censo freático que está manifestado acá muy claramente, ¿sí? Respecto a la segunda pregunta, que era si es posible evitar la salinización con el manejo de los cultivos, esta nos era un poquito más difícil de abarcar con mediciones de campo, porque como sabrás vos, Simón, y como sabrán muchos, digamos, los sistemas agrícolas no tienen un manejo único entre todos los años. Sí, aparte estamos tratando de representar una situación de 40 años donde seguramente pasó por una transición de desmonte, arrolado, pastura, cultivos, por ahí una pastura de nuevo. Entonces no teníamos una situación representativa de un manejo puro. ¿Qué nos quedó? Combinar información satelital que nos permite de alguna manera ver la evolución de la población, por lo menos desde el 2000 hasta ahora, con algún tipo de procesamiento de estos datos para generar balances hidrológicos que nos permitan entender cómo, digamos, los cambios en el uso de la tierra generaron cambios en la hidrología. Y esto combinado con una persona no muy ducha con el manejo de estas herramientas, era medio jorobado, entonces por suerte había 2 cráneos por ahí que crearon una soga y entre todos por lo menos pudimos... Sí, esta soga no sé si es para agarrarme o para bloquear. Pero bueno, cuantificar los cambios en el uso del suelo, o sea, ver cómo fueron esos cambios en estos últimos 16 años y fundamentalmente también cómo cambiaron los manejos de los cultivos, ¿sí? Porque a nosotros nos interesa ver cómo el cambio en el manejo de los cultivos puede afectar diferencialmente la hidrología. Entonces, de alguna manera, con esto que se logra con clasificaciones de imágenes y el procesamiento con un modelo de balance hidrológico que tuvimos que devanarnos la cabeza cómo hacerlo, pero con mucha ayuda de Jorge, estimamos un poco los efectos hidrológicos que se producen con distintos tipos de manejo. Y bueno, en una secuencia de años que va de 2000 hasta el 2014, lo que vimos fundamentalmente como cambio de uso de la tierra, de nuevo, analizado a través de los patrones de crecimiento de la vegetación, es que el bosque seco, que en esta superficie que es bandera y alrededores, es más o menos 1 millón de hectáreas lo que analizamos, la superficie del bosque seco pasó de ser un 50% de la superficie, es decir, 500.000 hectáreas, a ser un poquito más de 10. ¿Sí? O sea, en 14 años, o 15 años, pasamos de 50% a 10%. ¿Sí? Inicialmente, oralmente, en el ecosistema natural, esto estaba más cerca del 80-90%. ¿Sí? Nosotros ya lo agarramos bastante avanzado, pero lo que ocurrió en estos últimos años es bastante... ¿Por qué fue desplazado el bosque seco? Aparentemente por la agricultura. ¿Sí? La superficie de cultivos agrícolas más o menos creció de la misma proporción. La de pasturas se mantuvo más o menos constante. Y había algunas zonas que detectamos como muy bajo crecimiento de la vegetación, que le asignamos la categoría de suelo desnudo, que más o menos era poquito, salvo en esta campaña 2008-2009, que fue muy seca.
Entonces acá no sé si fue porque los cultivos que pusieron se secaron y no prosperaron o si directamente no sembraron, pero la cuestión es que más o menos un 20% de la superficie no tuvo vegetación. De nuevo, lo que nos interesaba era cómo cambiar la agricultura. Y vemos que dentro de esta gran categoría de agricultura lo que tenemos es un montón de patrones distintos, ¿sí? El manejo agrícola varió muchísimo en la zona de estudio y fíjense, esto marca lo que es la dinámica del índice de vegetación, que más o menos da la pauta de cuándo crecen las plantas y cuándo están absorbiendo radiación, cuándo están fotosintetizando y cuándo están produciendo biomasa. Biomasa es la materia verde de la planta, ¿no? Es como en los tejidos. Y fíjense que tenemos una variabilidad muy grande en lo que es los ciclos de crecimiento. Hay plantas que crecen en invierno, hay plantas que crecen en primavera, hay plantas que crecen en verano, y hay manejos que tienen, por ejemplo, 2 picos de crecimiento, uno en invierno y uno en verano, y otras que tienen un pico. ¿Sí? O sea, tenemos para elegir. Pero básicamente lo que pasó en este sistema es que está dominado por violeta, más o menos, al principio del periodo que analizamos, o sea, al principio del 2000, pasó gradualmente a estar dominado por naranja, que es, pasamos de 2 picos de crecimiento a un pico centrado en el verano, y después fue desplazado por los rojos. ¿Se entiende esto más o menos? Es un desplazamiento gradual de un cambio de manejo por otro, que pasó a ser dominante. ¿Sí? Que son los de verano tardío, que son los que ubican el periodo de crecimiento más hacia el otoño, donde hay menos condiciones de radiación, de temperatura, para que las plantas consuman más agua. Entonces pasamos de un sistema que consumía más agua a un sistema que consumía menos agua. Buscando mayor estabilidad frente a la sequía. Sí, no me metí mucho en eso porque es para otro público, pero... No, sí. Pero digo que es un cambio decidido por el motor o la señal fuerte de una sequía y buscar estabilidad del resultado. Sí, o sea, básicamente estos cultivos consumen menos agua, pero son más seguros, que es más probable que no te fallen. ¿Y cómo se manifiesta eso en la hidrología? Lo que traté de poner acá es una relación entre lo que es la evapotranspiración, que es la forma de salida de agua, con la forma de entrada de agua en el sistema, ¿sí? Con distintos manejos agrícolas. Esta línea 1 marca lo que es la línea del monte como un equilibrio en el largo plazo, ¿sí? El monte, digamos, si llovieran 600 milímetros, podría consumir esos 600 milímetros, pero si llovieran 1200 milímetros, también podría consumirlos. El equilibrio es, digamos, el balance es cero. Esa es la situación esperable del monte, que no quiere decir que todos los años ocurra esto, sino que en el balance es así. Cuando estamos por encima de esta línea 1 a 1, lo que pasa es que el suelo se seca. Cuando estamos por debajo de esta línea 1, ocurre, digamos, el suelo se humedece y si ese humedecimiento excede la capacidad de retención hídrica de la zona de crecimiento de las raíces, genera el drenaje que genera los ascensos freáticos. Más o menos esto estamos... Bueno, entonces... tomamos la información de los distintos manejos agrícolas, cruzamos toda la información de todos los años por todos los píxeles que teníamos y obtuvimos estas regresiones donde nos dicen que los manejos agrícolas tienen un comportamiento diferencial en cuanto a lo que es su capacidad de consumir agua, fundamentalmente en años húmedos. En años secos más o menos da lo mismo, todos los manejos secan el suelo. Y en años húmedos hay mayores diferencias en la capacidad de poder absorber esas lluvias bastante altas. Y acá lo que le marca... Pero todo genera recarga. Más o menos, sí. Digamos, fíjate que hay puntos por encima de la línea 1 a 1. Entonces, todo esto depende de qué tan sincronizados estén la lluvia y el consumo. Entonces, hay posibilidades de llegar a esto, pero normalmente la condición es que perdón, y esto no es normalmente recarga de suelo, sino esto recarga la humedad del suelo. Para que esa recarga de humedad del suelo llegue a la napa, primero tiene que bajar todo el suelo. Si este suelo inicialmente estaba mojado, es muy probable que esto genere recarga. Si estaba muy seco, humedece el suelo, lo consumen los cultivos y no pasa nada. ¿Sí? Perdón, cada punto es un año. No, cada punto es una combinación de años por una zona de pixel trim promedio. Digamos, o sea, esto tenía... un pixel trim sería, o sea, un promedio. Todo esto fue hecho con MODIS, o sea, resolución de 250 metros, pero digamos, es como que cada uno de estos puntos marca un pixel trim que tiene una resolución mucho más gruesa y es un promedio de todos los píxeles MODIS de esta categoría en cada pixel trim en cada año. O sea, una combinación de 23 píxeles trim por 15 años, no sé, tendrá cada uno ese número, ese 23 por 15.
Está representado más o menos en todos los manejos. ¿Más o menos? Y bueno, la intersección de esta regresión, que como vemos tiene bastante dispersión, daría la parte de cuál es la condición de equilibrio o la lluvia que movería el balance neto hacia una recarga de humedad o hacia una pérdida de humedad. Y lo que vemos es, como decíamos antes, estos manejos violetas tienen un punto de equilibrio entre 800 y pico, pues digamos con lluvias mayores a esto recién podrían llegar a empezar a recargar humedad del suelo, no recarga freática, sino humedad del suelo, mientras que los manejos rojos, que son los predominantes al final del periodo, con 700 milímetros ya empiezan a recargar, ¿sí? O sea, hay una diferencia bastante gruesa entre esto. Entre esto, que está dominado al principio, y esto que domina al final, ¿sí? Tenemos estos cambios en la agricultura, y tenemos esto, que el bosque seco chupaba toda el agua que le llegaba, pero ahora pasa a ser, en vez de un 50%, un 10%. Entonces, por los dos lados perdemos. Raúl, Sí. El predio de bandera dijiste que estaba en 950. 950. Como esa lluvia efectiva deben ser 800, 850 más o menos. Al revés. Perdón, sí, vos decís, sí, el La promedio. lluvia efectiva promedio Sí, de sí, 800, debe andar por acá. 850. Perdón, no lo aclaré para no engorrar, no hacerlo más engorroso, pero esta es lluvia efectiva descontada, digamos, de la lluvia, el escurrimiento, que es una pérdida que para estos casos no sirve. Pero hay un planteo agrícola que se acerca al promedio. Hay Sí. años húmedos que se le baja Sí, para agua y hay sí, años secos. totalmente. En promedio sería así. Y bueno, entonces, llevado a esto, como teníamos la información de cada píxel, nos interesaba ver qué pasaba a nivel regional, o a nivel por lo menos de los estudios, hicimos el promedio de todos los píxeles, ¿sí? Para ver, bueno, cómo en función de la precipitación, la vegetación era capaz de evapotranspirar el agua que le llovía, ¿sí? Cada uno con su manejo. Y vemos que al principio llueve bastante al principio del periodo, lluvias que se cortan después y recién en el último año se vuelven a manifestar. Fíjense que la media está en 950. Este periodo que exploramos nosotros es relativamente seco, o sea, vimos recarga, pero fue en un periodo seco, ¿sí? Y básicamente la evapotranspiración copia muy bien a lo que es la lluvia, o sea, los sistemas con 50% de bosque y, no sé, 40% de doble cultivo, podían más o menos mantener la recarga al mínimo, digamos, o sea, eran capaces de evapotranspirar casi toda la lluvia, ¿sí? Como el bosque. Pasan los años y bueno, lo que vemos acá es que recién es el primer año que más o menos supera la media histórica y vemos que la capacidad de evapotranspirar, digamos, es bastante menor que la capacidad, perdón, que la lluvia que cae. Seguimos con el mismo análisis y vemos que acá también, digamos, el delta entre evapotranspiración y lluvia es más grande que en años con más lluvia. Y finalmente tenemos este año en el que vuelve a llover, como este año, estos años iniciales de alta lluvia, en el que el delta es enorme, ¿sí? Entonces acá sobró un montón de agua, y esto es un promedio regional. Fíjense que estos son más o menos, ¿cuántos serán? 300 milímetros. 300 milímetros que sobró a nivel de toda la región, ¿sí? Hay sitios en los que sobró muchísimo más, y en sitios en los que sobró un poco menos. Pero el balance neto es esto. A nivel regional sobraron 300 milímetros. Llevado, por ejemplo, a un metro cuadrado, 300 milímetros, sí, bien digo, son, ¿cómo? 30 centímetros. 30 centímetros, ¿sí? 300 litros. 300 litros. 300 litros, gracias, ese es el número que quería llegar. O un ascenso de 3 metros, ¿no? Por lo que decías antes. Sí, en realidad este es el agua que sobró. Para que provoque el ascenso, primero tiene que mojar, entonces un poquito menos. Claro, digo, si estuviera conectado con él... Sí, más o menos, sí, totalmente. Sí, tal cual. Y bueno, entonces, como estimamos la evapotranspiración, también estimamos el drenaje y vemos que acá había algo de drenaje, acá también había más o menos 30 milímetros de drenaje. Para que nos demos una idea, con 5 o 10 milímetros estamos más o menos tranquilos, ¿sí? Normalmente el bosque está en 5, pero con esto estamos más o menos bien. Fíjense lo que pasó en la última campaña, un solo año se fue a 150. 150 milímetros de drenaje a nivel regional es una guasada. ¿Y en qué redundó? Esto, que quedó fuera de mi tesis porque ya voy a entregarla, en que en esta campaña tenemos de nuevo un 20%
superficie sin vegetación, pero en este caso no por un efecto de sequía, sino porque no podía entrar con las máquinas, no podía sembrar. ¿Sí? O sea, el mismo efecto sobre la superficie agrícola que teníamos con un año muy seco, extremadamente seco, lo tenemos con un año húmedo, pero no porque no crecen los cultivos, sino que no pueden ni sembrar y seguramente tampoco pueden crecer los cultivos. ¿Sí? Fíjense cómo se cae el área agrícola acá. Claro. ¿Sí? Es el mismo, lo copia perfecto. ¿Y qué pasa? Digamos, dijimos que más o menos en años secos no nos calienta mucho que haya suelo desnudo, porque más o menos similar a todos los manejos, es esta línea marrón, pero en años húmedos sí. ¿Sí? En años húmedos dejar el suelo sin cubrir es lo que más recarga nos genera. ¿Sí? Y en este caso tenemos un 20% de superficie que está generando mucha recarga. Fui, digamos, después de esta campaña, tuve que ir para una charla y me dijeron que muchos de estos lotes no se volvieron a sembrar el otro año. ¿Sí? Entonces eso favorece el cielo negativo, ¿no? Totalmente. Hay que ver las precipitaciones de la siguiente campaña y encima que ya tiene el perfil lleno y... La siguiente campaña no fue tan húmeda, le dio un cierto alivio, pero la campaña de ahora ya tiene problemas de agua de nuevo con no tanta humedad. Digamos, lo que pasamos es tener un equilibrio de una napa a 5 metros o 6 metros a tenerla en menos de 2 metros. Y cualquier excesito hídrico ya te hace lío. Digamos. Y nosotros lo que hicimos es calcular el drenaje profundo, que es el flujo ese que genera las plagas, de nuevo, en cada uno de los píxeles. Entonces teníamos más o menos identificados cuáles eran los sitios que más recarga tenían, que coinciden fundamentalmente con los sitios que se demostraron primero, los que están en el borde este que es más húmedo y que tuvieron manejos más intensivos en los años húmedos. Como dijimos antes, los años secos no pasan mucho, no cambian mucho que manejo, pero los años húmedos es fundamental. Cuando incorporamos el último año, vemos que se polariza en todos lados. O sea, el desbalance hídrico fue regional y de hecho algún sitio que me tocó ver ahora en diciembre del año pasado, por acá, había tenido 2 años de desmonte y ya tenía la napa arriba. Todo esto con la computación, la magia de las imágenes satelitales, pero ¿qué pasa en el campo? Esta foto es de agosto del 2014, antes de que se dé el quilombo, el desastre, el lío. Fíjense dónde estaba la napa freática. Esto es cerca de Bandera, estaban por hacer un galpón de agroquímicos, aprovechamos el pozo ese grande que estaban haciendo, porque tienen que ir en lado. Y esto no es la napa freática, pero es el ascenso capilar, digamos, pero la napa no estaba más allá de 50-80 centímetros de esto. Este sujeto que sirve de índice de acá no es muy alto que digamos, así que más o menos háganse la idea que la napa está bastante cercana. En agosto de 2014 fue esto fue en enero de 2015. Lo que veíamos con las imágenes, primero, con el balance hídrico y con los sensores continuos de napa, se ve acá y en un montón de fotos, porque esto se registró, digamos, históricamente se inundaron zonas que nunca se habían dado en esta región. Entonces esto pasó a ser un lío regional importante y los mismos productores y los mismos habitantes de Bandera de conocimiento de que esto era por ascenso de napas. Digamos, en los diarios salía, el agua viene desde abajo. Digamos, llovió un montón, pero lo que veían es que brotaba, exactamente. Y bueno, en diciembre de 2016 aproveché para hacer algunas paraditas. Este es un lote de girasol que lo agarró una piedra, lo dejó hecho pomada. Yo había ido en noviembre y volví en diciembre. En noviembre estaba en floración, estaba hermoso el girasol. Me agarró la piedra y lo dejó hecho pomada. Pero lo que vemos más allá de eso es que ya empezamos a ver indicios de salinización artificial. Este es el mismo lote, fíjense. Este es otro, les decía, este es un lote cerca del desmonte reciente que les decía, que había estado en barbecho y ya tiene síntomas de salinización superficial. Ojo, esto no es algo que está generalizado todavía. Por ahora, los productores están mucho más preocupados por el tema de la inundación y la napa cercana que las sales no las tienen tan presentes todavía. Y, digamos, yo también desde diciembre de 2016 aproveché, hice una parada porque veía que acá en la canaleta había, digamos, afloramientos salinos, pero justo tenía, digamos, muy cerquita una condición de un maíz sembrado temprano, sembrado en octubre, y un lote que todavía no estaba
No estaba sembrado, pero tenía mucho maíz guacho, mucho hijo de híbrido, mucho pérdida de cosecha. Perdón, maíz sin sembrar, pero que quedó de la campaña anterior. Semillas que quedaron de la campaña anterior. Paré acá, hice el pozo, la napa estaba a 1,65, o sea, en zona de influencia del cultivo. Tenía 21 decisimen, que es un montón. Para que se den una idea, más o menos el agua de mar tiene 50 decisimen. ¿Sí? Esta es la mitad o un poco menos del agua de mar. ¿Sí? Este maíz, por otro lado, estaba espectacular, estaba lindo. Salado, lindo. No, es que todavía no lo estaba usando, digamos, estaba usando el agua de la lluvia. Si en un momento el agua de la lluvia se corta y empieza a tomar agua de esta, seguramente se va a venir abajo. Todo depende de qué pase con el agua que viene de arriba. Si tiene agua de arriba, me parece que no la va a usar y va a usar el agua de arriba y puede salir bien. Por otro lado, que no tiene el consumo desde octubre que tiene tenía la napa mucho más cercana, 75 centímetros, y mucho más diluida, como decía Fran. ¿Sí? Pero esta napa, ya a 75 centímetros, es muy probable que empiece a evaporar y a concentrar sales en superficie. Entonces, como conclusiones de todo esto, digamos, y un poco en respuesta a las preguntas que nos teníamos, la zona agrícola de bandera presenta un alto riesgo de salinización secundaria, dado que tiene factores predisponentes naturales y además un cambio antrópico que genera un desgaste hidrológico que mueve la napa. ¿Sí? Tenemos suelos con una muy alta carga de naturales de sales. Por metro cuadrado más o menos tenemos 15 o 20 paquetes de sal, 2 anclas. ¿Sí? En 5 metros de profundidad por metro cuadrado tenemos 20 kilos de sal. Tenemos una napa freática salina y relativamente superficial, que va de 8 a 5 metros abajo del monte, pero en la agricultura se vino mucho más arriba, y que tenía más o menos 35 decisimen inicialmente, ahora está más diluida, pero se va a ir concentrando. La salinización secundaria recién empieza a manifestarse, o sea, tenemos unos lotecitos aislados, no muy generalizados, pero en la medida que esa agua o esa napa somera empiece a evaporar, va a haber cada vez más síntomas de esta salinización. Las opciones agrícolas, y esto no lo puse, pero parecen tener un alcance limitado. Porque nosotros, digamos, de alguna manera con la intensificación agrícola, poner por ahí más cultivos por año para consumir más agua, lo que logramos es reducir el drenaje. Nuestro problema es que, digamos, ahora tenemos la napa cerca. Nuestro problema no es tratemos de disminuir los excesos hídricos para evitar que la napa suba. La napa ya está arriba y ahora hay que bajarla. Pues si no la bajamos, esa napa va a complicar toda la vida. Sobre todo que es un ambiente donde sube muy rápido con un exceso relativamente chico. Sí, con la napa cercana y, como dice Jorge, suelos que permiten que el mínimo exceso hídrico te levante mucho la napa, estamos fritos. Por otro lado, hicimos unas simulaciones que muestran cómo hubiese sido si la agricultura permanecía como al principio del 2000, con la misma tasa de desmonte y todo, y vimos que no cambiaba mucho. O sea, el hecho de mantener más proporción de doble cultivo no cambiaba la ecuación. Por otro lado, si hubiésemos tenido si todo lo que hubiésemos desmontado hubiese pasado pasturas, hubiésemos logrado un efecto más o menos similar al no desmontar. Ese gráfico no lo incluí porque... ¿Hiciste alguna simulación con solo vos? ¿Qué pasaba? Es que mi simulación de bosque es balance cero, digamos, nunca... Las pasturas, o sea que tienen un comportamiento bueno, digamos, en ese sentido. ¿Las pasturas no cambian el balance? Lo cambian menos, pero por lo que vi, digamos, la clave está en los años húmedos. Y en los años húmedos, las pasturas ya que consumían bastante agua. ¿Qué pasturas tienen ahí? Tienen Gatton Park fundamentalmente y algo de Buffalo. Y bueno, y como, digamos, un aspecto simple, por ahí la vegetación nativa puede consumir agua de napas muy saladas y pueden actuar como posible control hidrológico si estuvieran más difundidos. Hasta acá llegué con esta presentación, pero si quieren hay un extra, pero no sé, depende de ustedes. Esta figura por ahí es un poco un cierre ilustrativo de lo que está pasando. Y fíjense, esta es la estación San Avirones, un ex ramal del General Belgrano, del tren General Belgrano, donde conseguí el registro más antiguo de profundidad de napa freática que encontré, digamos. Y tiene 100 años. Y en este sitio, digamos, en esta estación, cuando la hicieron, hace 100 años, ahora está abandonado, si no se nota, la napa estaba a 8,2 metros. ¿Sí? Hicieron esta estación precisamente para sacar la madera del desmonte y llevarla a Santa Fe. O sea, esto es, digamos,
Esta estación fue concebida para llevar madera, para generar desmonte. ¿Sí? Hoy por hoy, 100 años más tarde, está abandonada y tiene la napa a 1 en julio de 2015. Ahora no sé cómo estará, pero anda ahí. Bueno, ese es el cierre. Voy a parar la A mí me parece una cosa interesante agregar es que el proceso arrancó